Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. A 2:06 ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Randall Rivera Vargas, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Matices, este programa que busca generar conversaciones sobre temas profundos, tendencias a nivel nacional e internacional que nos ayuden a comprender mejor las noticias de lo que ocurre en el mundo y los fenómenos de lo que ocurre en el mundo con sus matices, y es por eso que este programa lleva este nombre. Primero les ofrezco disculpas, estoy un poco afectado de la garganta, pero bueno, aquí estamos realizando Matices. Recuerde que nos puede escuchar en vivo en cualquier parte de Costa Rica, 93.5 en FM, que nos puede escuchar en cualquier parte del mundo en www.monumental.co.cr y que nos puede observar esta noche en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, a las 8:30 de la noche, a las 10 de la noche será hoy, 10:30, apenas termine después del partido de la selección de Costa Rica contra Japón, que será transmisión monumental que empezará a las 6 de la tarde. Como es normal en todos nuestros programas de Matices, vamos con nuestro boceto. El boceto es un estado de situación, un reportaje pequeño que nos hace nuestra productora Isel Martínez para hacernos la entrada precisamente a hablar sobre el tema de hoy. La pregunta que estamos intentando responder este lunes es si debería la Iglesia Católica permitir el matrimonio entre sacerdotes. Vamos al boceto, regresamos con la conversación a la cabina monumental. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El matrimonio sacerdotes retomó nuevamente la agenda de la Iglesia Católica luego de que el Papa Francisco manifestara que ve una puerta abierta en la cuestión de la reforma al celibato sacerdotal. Una percepción que comunicó con naturalidad a la prensa a su regreso de Tierra Santa. El sumo pontífice señaló que al no ser un dogma de fe, siempre está la puerta abierta. Esta posibilidad de diálogo llega después de que un grupo de mujeres envió una carta al Papa Francisco en un documento con 26 firmas. La renuncia al matrimonio y la promesa de castidad es obligatorio para todos los sacerdotes desde el Segundo Concilio de Letrán, en el año 1139. Actualmente, en las iglesias católicas de rito oriental, se permite el matrimonio de sacerdotes, tal y como lo establece el Concilio de Trullo. Contrario a la posición del Papa Francisco, está la línea que mantuvo Benedicto XVI, quien sí se mostró tajante sobre el papel del celibato en la Iglesia romana. En todo caso, ¿debería la Iglesia Católica permitir el matrimonio en sacerdotes? Hoy, en Matices, le presentamos algunos tonos del tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Gracias a Adolfo JSCR y a Stuart Marín, quienes ya nos están reportando sintonía a través de las redes sociales, escuchando el programa hoy de Matices. ¿Debería la Iglesia Católica permitir el matrimonio entre sacerdotes? Hemos invitado a varias personas que nos ayuden a entablar esta conversación. Entre ellos don Juan Luis Calvo, presidente de la Alianza Evangélica Costarricense, que está con nosotros. Don Juan Luis, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes para usted y para todos los amigos que están en sintonía. Para mí siempre es un privilegio poder servir y cooperar en la plática de los temas de actualidad, y estamos, como dije, a sus órdenes. Gracias, don Juan Luis. Invitamos también al padre Sergio Valverde, que espero que esté a punto de llegar. Creo que le pasó alguna factura a la situación vial en la capital, pero nos había confirmado esta mañana que iba a estar por acá. Y vía telefónica quiero agradecerle también al padre Sixto Varela, quien siempre nos ayuda con esos temas que a veces son fáciles, a veces son difíciles de abordar. Padre Varela, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Randall, y por supuesto saludar a quienes están allá en cabina y esperando que el padre Sergio, como bien decías, llegue pronto también.
Sí, no, créame que yo soy el que más lo está esperando, Padre Sixto. Excelente. Quisiera empezar con usted porque el tema principal es si debería la Iglesia Católica permitir el matrimonio entre sacerdotes. Como nos contaba Isel en el boceto, el Papa Francisco dijo que al no ser un dogma de fe existía la puerta abierta para discutir ese tema, y quería empezar desde lo general. Padre, si usted nos ayuda a explicarnos qué es un dogma de fe, para empezar a entablar la conversación sobre el tema de fondo, Padre Varela. Claro, Randall. Bueno, primero referirme un poquitito a la pregunta, porque, bueno, matrimonio entre sacerdotes podría prestarse, ¿verdad?, para una mala interpretación. Sí, sería matrimonio de sacerdotes. Exactamente, sería más bien permitiría a la Iglesia en algún momento que hombres casados puedan optar por el sacramento del orden sacerdotal, porque en la actualidad los sacerdotes que ya hemos hecho el voto de celibato, en una eventualidad de que el Papa abriera ya definitivamente este portillo y dejara el celibato como opcional, nosotros quedaríamos excluidos de esa posibilidad porque ya el voto está hecho. Entonces no se podría dar el matrimonio de sacerdotes. Lo que la Iglesia podría en algún momento abrir es la posibilidad de que hombres casados opten por el sacramento del matrimonio, que es como sucede ahorita, por ejemplo, en la Iglesia Católica de rito oriental. Y a propósito de la pregunta que me hacía Randall y amigos oyentes, un dogma de fe es una verdad revelada por Cristo a través de la Iglesia. Verdades de fe que para nosotros los católicos no tiene cuestión, o no podemos optar por si yo quiero creer o no quiero creer. Por ejemplo, el dogma de fe de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el dogma de fe de la encarnación del Hijo de Dios, el dogma de fe de la virginidad perpetua de María, que para nosotros los católicos como tal es dogma de fe. Respetamos a nuestros queridos hermanos cristianos no católicos que en algunos casos pues no comparten ese dogma como tal, pero repito, los dogmas de fe, estamos hablando de una experiencia de fe en la Iglesia Cristiana Católica, y en el caso de el celibato no es un dogma de fe, sino más bien una disciplina eclesiástica. Por eso es que la Iglesia nunca ha cerrado el portillo, simplemente a lo largo de los siglos pues se ha visto que la experiencia para la Iglesia de rito latino, que es a la que nosotros pertenecemos, pues es lo mejor para poder ejercitar un servicio a tiempo completo imitando al maestro, que pudo haber optado por el matrimonio y sin embargo consideró que para poder predicar el reino en el tiempo corto que estuvo entre nosotros, lo mejor era no estar casado, pero aún así consagró el sacramento del matrimonio, consagró la alianza de amor entre un hombre y una mujer y pidió a sus discípulos, en algunos casos hombres casados, que también al seguirlo fueran capaces de dejar madre, padre, esposa, hijos, tierras por el reino. Ahora bien, Padre Varela, es un voto que usted nos decía es disciplina eclesiástica, pero ¿está normado en algún lado? Correcto, está normado tanto en el Código de Derecho Canónico como en los diferentes concilios que ha tenido la Iglesia. Entonces, aunque es una disciplina eclesiástica, pues la autoridad de la Iglesia ha definido que para optar por el orden sacerdotal en la Iglesia de rito latino se debe aceptar el voto de castidad, el voto del celibato, que es hacer una opción, una renuncia libre a la posibilidad de tener una familia, como cualquier varón podría tener esa posibilidad de contraer matrimonio y de tener sus propios hijos. Esto es una consagración porque Cristo quiere que nosotros estemos sirviendo al reino y sirviendo a la Iglesia con un corazón enteramente libre, sin las ataduras que podría de alguna manera experimentarse a la hora de ejercer un ministerio como este, y una familia que de por medio pues necesitaría, por supuesto, nuestro tiempo, nuestra dedicación e inclusive hasta la manutención económica, como hace un sacerdote, a como está la pastoral de la Iglesia Católica en este momento, para poder estar allí a tiempo completo en su comunidad sin descuidar a su familia. Y sería un recargo muy grande para una parroquia tener que sostener la familia de un sacerdote, y entonces tendría que optar por un trabajo, por una profesión, para poder así sostener a su familia, lo que inmediatamente le implicaría descuidar la acción pastoral. Por eso es que de alguna manera el celibato nos permite a nosotros estar
con entera disponibilidad para servir a la iglesia en lo que nos pida y donde nos necesite. Es muy diferente a la experiencia de una familia que no se podría tener, porque habría que estar cargando con ellos de alguna manera, de parroquia en parroquia, con las grandes dificultades que esto traería, Randall. Padre, estas son algunas desventajas que usted ve y que la iglesia ve, pero ¿usted ve alguna ventaja en permitir el matrimonio o que personas casadas puedan ser sacerdotes? Bueno, hay una riqueza muy grande, ciertamente, y la iglesia, por eso es que no se cierra esta opción, y la riqueza la tenemos en la iglesia de rito oriental, que está en comunión con Roma. En estas comunidades donde los hombres casados pueden optar por el matrimonio, pues claro que es una riqueza también el celibato como una situación opcional, pero también trae sus dificultades. Hace algunos días pues se nos regalaba una entrevista de un sacerdote de rito oriental, don Manuel Nin, que precisamente hablaba, producto de estas declaraciones del Papa Francisco, de muchas cosas que habría que tomar en cuenta. Él decía, sí, es una riqueza por la atención a la familia, es una riqueza porque el mismo sacerdote pues tiene la necesidad afectiva de tener compañía, de tener quien esté a su lado, de quien también pueda velar por muchas de sus situaciones, pero la gran dificultad es qué sucede cuando el matrimonio de ese sacerdote no funciona y hay que llegar a la separación, o qué va a suceder con el caso de las viudas de sacerdotes. Tiene la iglesia que velar con una pensión, por ejemplo, para atender a esas viudas, atender a esos hijos. ¿Qué va a suceder cuando uno de los hijos de un sacerdote, en el eventual caso de que la iglesia abra esta posibilidad, pues tal vez se desvíe un poquitito en el camino? ¿Cómo hacer para que aquel tal vez mal testimonio o mal ejemplo no afecte el ejercicio del ministerio sacerdotal? Ahora, ¿con qué disponibilidad un sacerdote ya casado y con familia puede ser tan obediente al obispo para decirle, sí señor, dejo esta parroquia donde ya me acomodé, donde la casita que tengo apenas da para mi familia, donde tengo un trabajo cercano, donde se ajusta la pastoral a mi estilo de vida familiar, para irme a otra comunidad donde prácticamente tengo que llegar a ver qué es lo que hay allí para saber si puedo adaptarme con mi propia familia? Por eso es que hablamos de un corazón enteramente libre. Por supuesto que no nos malinterpreten los oyentes, que no es libertinaje, no es para hacer lo que cada uno quiere, sino que esa libertad es la libertad que nos pide Cristo en el Evangelio, como decía antes, de dejar padre, madre, esposa, hijos, y tener la disponibilidad entera de que la iglesia me necesita ahorita en Costa Rica. Bueno, pues aquí estoy. Si existiera la petición expresa de algún obispo de otro país donde hay una necesidad urgente y yo siento que me están llamando para servir, pues me voy para otro país, con la venia, por supuesto, de mi respectivo obispo, para poder servir a Cristo en la iglesia, que la iglesia es universal, y donde me necesite, pues allí tiene toda la posibilidad de enviarme, y yo, que me consagré como cualquier otro sacerdote por entero a Cristo y a la iglesia, no debería poner entonces ningún obstáculo para poder ir a servir. Con una familia, pues esto sería ya una gran dificultad, aparte de las riquezas que ya hemos expresado. Mónica, para pedirle también opinión a nuestros invitados aquí en cabina, don Juan Luis Calvo, presidente de la Alianza Evangélica. Don Juan Luis, en el caso de la Iglesia Evangélica, pues los pastores no tienen ninguna prohibición de casarse. ¿Podría comentarnos a usted, por favor, qué riqueza ve en que el pastor de una iglesia cuente además con familia? ¿Qué ventajas siente usted que les da? Sí, gracias. Primero, tenemos algunas diferencias evidentemente de orden teológico y de interpretación escritural. Nosotros, como he sabido, y a propósito también de los principios que levantó la Reforma Protestante, nosotros creemos que la sola escritura es suficiente para sostener la verdad de la palabra de Dios. Nosotros no creemos en el dogma de fe con igual condición de revelación que la Biblia. Consideramos que el canon sagrado está cerrado con los 66 libros que reúnen ese texto sagrado, y que a partir de ahí no hay más revelación, y que no hay nadie, se llame como se llame, que pueda tener una revelación igual, superior
o en igual categoría que las Sagradas Escrituras, de manera tal que en eso tenemos una profunda diferencia con la iglesia tradicional, en este caso con la iglesia católica, para empezar por ahí. En el tema de la familia, en el tema del matrimonio, también las Sagradas Escrituras ha sido muy enfática en lo que Dios establece a beneficio del ser humano, a beneficio del hombre. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo 1, el apóstol Pablo hace una explicación importante del por qué las personas que sirven a Dios, que quieren dedicarse al servicio de Dios, deben estar casadas. Y si usted me permite, voy a leer ese texto. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, decía el apóstol Pablo, que él era un hombre con un don especial que se llama el don de continencia. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, el primer aspecto importante del por qué acceder una persona al matrimonio es que si la persona no tiene ese don, esa capacidad, esa facultad dada por el carisma del Espíritu de Dios, por el don del Espíritu Santo de Dios, no puede flagelar sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades fisiológicas a propósito de abrazar X o Y propósito en la vida, salvo que haya sido capacitado por Dios para ese propósito. De manera tal que Pablo aconseja que a causa de las fornicaciones que se daban en ese entonces, y hoy podemos hablar de otra serie de aberraciones sexuales más que se están dando, cada persona tuviera su propio cónyuge, en el caso del hombre su mujer y en el caso de la mujer su marido, dentro de los requisitos que la Biblia establece para un obispo, entiéndase pastor, entiéndase alguien que dirige la iglesia, y para un anciano. En la primera carta del libro de Timoteo establece también que el obispo debe ser marido de una sola mujer, es decir, da por sentado que quien está sirviendo a la obra de Dios debe ser una persona que en el mejor de los casos debe estar casado, sin perjuicio que un soltero pueda hacerlo, pero en el mejor de los casos debe estar casado. De manera tal que hay una riqueza espiritual en el matrimonio, en el hogar, en la familia, que le permite a la persona que así lo disfruta poder no solo tener el conocimiento de propia mano de lo que se sucede a la hora de compartir con una persona en un hogar, en una familia, sino también de lo que se sucede a la hora de criar hijos. Es una experiencia sin igual, que nadie más puede tenerla si no ha estado en ese contexto, precisamente, en el contexto de la familia, en el contexto del hogar y en el contexto del desarrollo de la intimidad sexual que se puede disfrutar en el matrimonio. Yo no veo desventaja ninguna desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de servicio a Dios para que una persona vaya a servir a Dios estando casado. Cuando el estimado sacerdote que está acompañándonos por teléfono, por la vía telefónica, argumenta que Jesús enseñó que había que dejar esposa, madre, padre, etcétera. Es lo cierto que está arguyendo al capítulo 18 del libro de Lucas, a la par de otros textos paralelos a este, en donde Jesús no está dando esto como orden, sino que más bien le está dando una explicación a sus discípulos que le preguntan: ¿qué ganaremos nosotros que hemos dejado todo por ti? Y Jesús le dice: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Es decir, no es un mandamiento que Jesús está diciendo debes dejar a la mujer o debes dejar de casarte. Lo que está diciendo más bien es que si alguno abrazó el ministerio y dejó aquellas cosas, va a tener recompensa divina, va a tener una recompensa de parte de Dios, una recompensa especial. Pero el tema no está en un dejarlo efectivamente
como un acto de desprendimiento de que me olvidé de ellos, sino que está diciendo, como lo establece también otro texto de las Sagradas Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 49 en adelante, hasta el 53, lo que está estableciendo es que una persona que aprende a amar más a Dios, que aprende a amar más las cosas de Dios, que aprende a amar más el servicio de Dios, que a su propia vida y a los propios suyos, es una persona que está capacitada para servir a Dios, para entregarse al Señor. Digo otro asunto también, entre los discípulos del Maestro, de quienes se habla pocas cosas de su vida personal y de su biografía, aparte de lo que pudiera hablar la literatura extrabíblica, encontramos, por ejemplo, que el discípulo más importante, el apóstol más importante, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, tenía esposa, y lo sabemos porque en un texto de la Escritura, Jesús llega a casa de Pedro y sana a su suegra. Es decir, el hecho de que Pedro tuviera suegra necesariamente implica, y es razón obvia y lógica, para entender que él tenía esposa. En el tema del conflicto, que por ahí donde veo más la preocupación de la tradición católica, ¿cómo sostenemos un hogar? ¿Cómo sostenemos una familia? Me parece que el tema es una situación de orden económico. Entonces, ¿cómo sostenemos a un cura, a un sacerdote, con una esposa y con unos hijos? Y eso es una cuestión de orden económico, que me parece no debería primar si una persona quiere servir a Dios y dedicarse al ministerio. Padre Valverde, don Sergio Valverde, que está ya aquí con nosotros, recordándole hoy a nuestros oyentes, normalmente Matices dura hora y media, hoy dura 1 hora porque estamos recortando programación para el partido de la selección de esta noche. Padre, gracias por estar aquí, por correr, para estar aquí. ¿Qué opina de todo este tema, padre? Gracias, muy amable por permitirme estar acá, mi hermano Juan Luis, a usted, al director, de verdad, y a todos mis hermanos de Monumental y al padre Sixto, con cariño, mi abrazo sincero. Bueno, en torno al tema, no cabe la que todo nace en torno a un comentario que en torno, como usted muy bien lo presentaba, del Santo Padre, hace del tema, el Papa Francisco, en el cual pues el Padre Sixto lo explica de excelente manera, ¿verdad? El Papa dice siempre hay diálogos, el Papa también dialoga con las diferentes denominaciones, el Papa dialoga con las personas que no creen en la vida, el diálogo es importante y es algo sagrado en los creyentes. Por medio del diálogo podemos lograr conquistar muchas almas para Cristo. ¿Cuántas veces uno dialoga con una persona que cree en que matar es la mejor opción de vida para sobrevivir en el desierto o para muchas cosas? Vamos a dialogar sobre el tema, y es una forma para conquistarlos para Cristo. Entonces el tema de dialogar hay que saber en qué contexto se dice, que no significa que se está aceptando la otra posición, más sí respetando. Hay mucho diálogo en muchos campos. En torno a todos los mismos textos que ahorita se decían, el apóstol San Pablo, ahorita el último texto que se hablaba con respecto a Pedro. En el caso de Pedro, cuando nos ponen alguna enseñanza, dicen, pero padre, ve a Pedro tenía suegra. Le digo, bueno, yo tuve 5 y aquí estoy casado, ¿verdad? No significa, ¿verdad? Yo tuve 5 y aquí estoy casado. Tuve en algún momento 5 novias y aquí no estoy casado. Espero que no al mismo tiempo, padre. No, eso sí lo prometo, que en tiempos diversos. Eso sí se lo digo delante del Señor. Bueno, entonces en torno a eso, porque el mismo texto que se citaba ahorita, que es 18, 28 al 30 del San Lucas, donde Pedro habla, y nosotros que hemos dejado todo, ahí dice, hemos dejado todo, como yo lo dejé todo. Yo dejé en su momento a mis novias por el reino de los cielos, y nadie me obligó. Bueno, Pedro, y los que hemos dejado, hay una ruptura. Y los que hemos dejado, y Jesús le dice a Pedro, está en 18, 28 de Lucas, y Jesús le dice, aquellos que han dejado mujer, hijos, tendrán en esta vida 100 por 1 y en el cielo vida eterna. Entonces ahí habla de una ruptura. El segundo caso, el caso del apóstol Pablo. El caso del apóstol Pablo sí dice que no es una exigencia. Como nadie en la iglesia, nadie se le exige no casarse, ni casarse, ¿verdad? Hay, por ejemplo, para los ritos del matrimonio, como para los ritos del orden sacerdotal, hay escrutinios donde se les consulta, y ha habido todo un proceso de caminar donde realmente se verifica, y en la conciencia es donde se puede llegar, que la conciencia es lo más sagrado, lo más profundo del hombre, y solo Dios puede saber la total verdad. Pero se hacen consultas sobre la posible llamado en el caso del matrimonio o a la vida sacerdotal. En este caso, entonces, el apóstol Pablo sí, él hace ese dato, porque inclusive lo habla ahorita su hermano pastor,
con mucho cariño lo dice, inclusive el apóstol Pablo lo habla como un don. Eso es lo que lo entiende la iglesia, como un don, no como una exigencia. Es un don. El apóstol dice, el que puede mejor quedarse como yo. Ya no se está hablando de un segundo apóstol. Vea que los dos columnas del cristianismo, no solo del catolicismo, sino del cristianismo. El apóstol Pedro dice, los que hemos dejado mujer casi, Jesús lo dice muy claramente, los que hemos dejado todo por el reino, Jesús le dice, los que han dejado mujer, casa, tendrán. Pedro. Y Pablo, la otra columna, dice, mas yo deseara que todos fueran como yo, como era Pablo, célibe, ahí mismo lo dice, porque lo explica más adelante en los versículos que se han citado. Por ejemplo, el 33 dice, el hombre casado está dividido, por una razón obvia. Primero tendrá que dedicarse a sus cosas. A ver, que estuviera yo celebrando misa, o estuviera el pastor celebrando un culto, y que le digan que su esposa va a dar a luz en ese momento, y que es debido a muerte, necesitan sangre. ¿Qué pasa? Mire, yo creo que cualquiera humanamente hablando, ¿qué va a hacer? Por cosas obvias. Me van a cortar la luz y mi hijo depende de la electricidad. Y me cortan la luz. Y no has pagado, mi amor, diría la esposa. No has pagado la luz. Y usted está a dar el culto, va a la misa. Estás dividido, estás preocupado porque el hijo anda de malos pasos. O la muchacha, como decimos, metió las patas. Estaremos divididos. Y son cosas no contrarias. O sea, como que cada quien, en la iglesia lo entendemos como un don, como una exigencia. No, nunca ha sido una exigencia, ni se puede ver como una exigencia. En el momento que lo vea como una exigencia, moriría el carisma. Ningún don, ya se ve, es un regalo. El apóstol Pablo lo presenta como tal. El que no puede, que se case, porque es mejor casarse que abrazarse. O sea, el que no puede, en el camino, lo voy a poner un ejemplo. Cuando yo ingresé al seminario, nos empezamos a formar 40. Primero eran 70, llegamos 40, de 40 nos ordenamos 9, por diferentes causas o razones. En el camino cada uno discierne su llamado. Y en conciencia, una de las preguntas que nos hacen es tan linda y lo abarca y lo abraza con tanta madurez la iglesia. Sientes un llamado al celibato y te hacen consultas muy claras sobre tu propia vida. ¿Cómo actuarías en un caso así? Entonces, ya sabes, preguntas muy concretas. Entonces, es un detalle, no solamente, es un detalle pastoral, de invitación. El apóstol Pablo dice, yo deseara que todos fueran, por algo él lo dice, el que escribe todas estas cartas, yo deseara, hay un deseo, como yo deseara que mucha gente se case y no vivan como viven muchos otros, yo deseara que mucha gente no robara, yo deseara, pero ¿qué puedo hacer? Dios siempre exige, no, Dios siempre invita así. Me alegra hacer este programa porque también forma. Dice Lucifo en Twitter, los padres pueden haber tenido novias en su historia antes de ser sacerdotes. Yo pensé que tenían que ser totalmente castos. Así que el padre Valverde acaba de botar un mito urbano que tenía. Estoy a punto de casarme. Sí. Al soplo. Vamos a la pausa, venimos a hablar de este tema. También agradecerle, que sé que le estoy robando tiempo, pero si se puede quedar en línea telefónica al padre Varela, también para ir a la pausa y volver a seguir hablando sobre este tema. Porque la realidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Padre Varela, a mí me gusta que este programa, además de conversar temas interesantes y polémicos con todo el respeto, además le enseñamos a la gente, ¿verdad? Y los invito a seguir al Padre Sixto en Twitter, que es @PadreSixto, porque ahí nos estaba mencionando también. Padre Sixto, quisiera derribar unos mitos. Ya derribamos uno de un oyente que creía que los padres nunca pudieron haber tenido novias para ordenarse sacerdotes. Al tratarse de un voto del celibato en la Iglesia Católica, ¿qué pasa si un sacerdote tiene relaciones sexuales con una persona mayor de edad? Rompe ese voto, pero no deja de ser sacerdote. ¿Qué hace? ¿Se confiesa y regresa al estado original, Padre Sixto? Exactamente, Randall. Si un sacerdote pues tiene relaciones íntimas, genitales, con una persona mayor de edad, con libre consentimiento, por supuesto, de ambas partes, incurre en una pena que, según el derecho canónico, puede ser sancionada por el obispo. En algunos casos, especialmente cuando es una cuestión ya recurrente, cuando hay una relación paralela a su opción sacerdotal, es cuando esto se puede dar. Y han sucedido casos de sacerdotes que han sido prácticamente excluidos del ejercicio sacerdotal por un tiempo determinado para que aclaren su situación, o en el caso de sacerdotes que
pues después de una relación de estas han procreado familia, pues la iglesia lo que les pide es que se defina qué es lo que quiere, si mantener esa familia, darle apellido a aquella criaturita y sostenerlo con una pensión y hacer familia propiamente con esa mujer. Entonces deja el ejercicio del ministerio sacerdotal y él verá más adelante si pide la dispensa a Roma para poder contraer matrimonio sacramental. Si esto luego del discernimiento, del acompañamiento espiritual y demás, el sacerdote ve que sí fue una caída, que tuvo una debilidad humana, como todos los experimentamos, pero él quiere continuar ejerciendo el sacerdocio, pues se hará cargo de aquella criaturita, en este caso concreto, con apellido, pensión y demás, no teniendo ningún contacto con aquella mujer, siendo responsable hasta donde puede, con la manutención y por supuesto con la ayuda en educación que pueda darle a ese hijo que viene de una situación como estas que estamos hablando, pero va a continuar en el ejercicio del ministerio y ahí el obispo es el que define en qué servicio le va a permitir que continúe. ¿Por qué? Porque por supuesto que esto trae muchas veces escándalo, que es uno de los pecados más grandes y más fuertes que encontramos también en la Escritura. Es el mismo Jesús el que dice que más le valdría a alguno amarrarse la piedra de un molino al cuello y tirarse al mar que escandalizar a uno de los pequeños, ¿verdad? A uno de los que tiene poca fe e inclusive no solo a los que tienen tal vez una fe muy incipiente o muy pobre o muy pequeñita, sino a todos. Esto nos trae pues algún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque tratamos de vivir los sacerdotes un voto, una consagración, que muy bien lo ha dicho mi hermano Sergio, a quien le devuelvo también el abrazo y el saludo, pues es una opción que nadie nos obliga a realizar, con entera libertad durante 7 años, en el caso del padre Sergio y el mío, que era 1 año nada más lo que nos separaba de formación, él iba 1 año adelante, ahora son 8 años de discernimiento, y hay un acompañamiento muy grande de profesionales en psicología, de directores espirituales, a nivel de también profesores de la misma Universidad Católica de Costa Rica, de los sacerdotes de las parroquias de origen y donde el seminarista presta el servicio pastoral, y de la misma comunidad que está atenta a la formación del seminarista. Todo este discernimiento es el que va haciendo que la iglesia, luego de esos años de formación, llegue a decir, bueno, este muchacho consideramos que tiene las características propias de quien está siendo llamado a la vida celibataria, a la vida sacerdotal. Si aquel muchacho libremente pide ser ordenado sacerdote asumiendo esta tarea, pues se da por entendido que de verdad es el Señor el que nos está regalando una nueva vocación con este don que viene, por supuesto, junto a ese don sacerdotal. Si luego de 8 años de seminario puede ser un alumno con las mejores calificaciones, puede tener los dones más grandes que podemos encontrar, pero esta persona no se siente llamada al ejercicio de la castidad, de la continencia, bien decía también el pastor que está allá en cabina, pues entonces en este momento concreto, pues como hay una norma, una disciplina que dice que el hombre que se quiera consagrar por entero a la vida sacerdotal debe ser hombre célibe, pues entonces no podría en este caso recibir el orden sacerdotal, porque sería para él pues prácticamente pues una dificultad enorme. Si ya él no se siente llamado a esa vida de continencia, a esa vida de consagración, recibir el orden sacerdotal le va a traer un montón de dificultades, porque nosotros no estamos exentos de relacionarnos con todas las diferentes personas en las parroquias y de tener hasta donde podamos un trato siempre ameno, cercano, responsable y prudente con las personas que nos rodean. Padre Varela, humanamente es difícil vivir el celibato, cumplir el voto. Bueno, Randall, habría que... No, le pregunto a usted porque usted es muy abierto con nosotros. Sí, exacto, un casado. Preguntémosle a un casado, preguntémosle al pastor que ya casi una experiencia ya casi de le matrimonio. Ya casi le pregunto, pero quería preguntarles a ustedes, porque tanto el padre Sergio como usted, el padre Varela, siempre son muy colaboradores en los temas en los que hasta hace algún tiempo a mí me decían, no, si usted invita a un sacerdote no le va a hablar de eso. En realidad cualquiera de los dos habla de los temas libremente, cualquiera que sea. Y quisiera simplemente preguntarle a 2 padres que tengo hoy aquí, si es difícil cumplir, humanamente por supuesto, cumplir el celibato, padre Varela. Sí, por supuesto que es difícil, pero no es una tarea imposible.
porque no depende de nuestras fuerzas humanas, depende de la gracia que viene de Dios. Claro que nosotros tenemos que también realizar nuestro esfuerzo de tratar de tener relaciones amenas, respetuosas, al nivel afectivo, tanto con hombres como con mujeres. Pero igual que un casado hace una opción por una sola mujer y tiene que cuidarse a la hora de andar en la calle y relacionarse con otras mujeres en el trabajo, en su comunidad, en su parroquia, en su familia, en diferentes grupos, igual que un soltero tiene que vivir también esa soltería de manera responsable, el célibe, el consagrado también tiene que, permítanme la expresión muy tica, muy coloquial nuestra, tiene que pulsearla para vivir santamente la vida que está llamado a vivir concretamente como sacerdote. Don Juan Luis, adecuándole la pregunta que le decía al padre Varela, ¿para usted es difícil dividir su vida entre la vida pastoral y la vida matrimonial? ¿En algún momento ha tenido que escoger entre alguna de las dos, don Juan Luis? Realmente no, en el entendido de cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, realmente lo te decía, en el entendido de que Dios hizo al hombre y a la mujer para ser complementarios entre sí, más bien en la vida matrimonial a usted se le facilita el ejercicio del ministerio pastoral, de la atención de la iglesia, de la congregación, de la comunidad de fe. La mujer pasa a ser una gran ayuda idónea para nosotros en todos los órdenes y particularmente en el servicio a Dios lo es también. Muchas de las cosas que uno mismo como hombre no puede atender por tratarse de atender incluso a personas del sexo opuesto, en este caso las mujeres en temas muy personales, muy íntimos, para eso está precisamente la pastora, la mujer que le acompaña a uno, la esposa, y otras cosas más relacionadas con puramente las necesidades fisiológicas y las necesidades del ser humano. Hay una gran verdad que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 19, cuando los religiosos de la época le hacen la pregunta a Jesús acerca del divorcio, y Jesús les dice que no está permitido divorciarse. Ellos dicen, pero ¿cómo Moisés nos dio permiso? Y Jesús introduce el aspecto de que por la dureza del corazón, Moisés les dio permiso a estas gentes de divorciarse, pero que al principio no fue así, porque al principio varón y hembra los hizo Dios, dice, por esto dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Los discípulos en casa le dijeron a Jesús, si es así la condición del hombre con su mujer, es decir, si no podemos divorciarnos, entonces no conviene casarse. Y Jesús inmediatamente les dice, es que no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, el estar en un estado de celibato, en estar en un estado de continencia, no es una alternativa, no es una decisión que pueda tomar el ser humano, aunque algunos seres humanos lo hacen de esta forma, sino es algo que le ha sido dado de parte de Dios. Es una situación como haber quitado el gusto por el sexo opuesto, haber quitado la necesidad fisiológica, un don especial de Dios que le es dado al hombre para que se dedique exclusivamente a las cosas que Dios quiere que se dedique, pero siempre es un caso excepcional. Lo natural es que el hombre tenga su mujer y que la mujer tenga su varón, eso es lo natural, y solo excepcionalmente, dice Jesús, otra vez, verso 11, capítulo 19 del libro de Mateo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y empieza Jesús a hablar de los célibes, que la versión por lo menos que yo utilizo acá los llama eunucos, dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Es decir, personas que nacieron sin la posibilidad de tener deseo sexual, que nacieron castrados, para decirlo de alguna forma, o que nacieron sin testículos, para decirlo más exactamente. Hay eunucos que son eunucos por causa de los hombres, que eran aquellos hombres que se castraban, que se les quitaba sus testículos para que no produciera esta hormona, y que eran dedicados a cuidar las mujeres o los harenes de los reyes, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, que es donde entraría precisamente el tema de los célibes. Que Pablo nos profundiza esta expresión de Jesús cuando nos habla del don de continencia, y nótese que no es que yo voluntariamente me someto y me separo y digo no quiero tener relaciones íntimas y aplaco mis deseos sexuales, sino que Pablo más bien está diciendo, es un don que Dios te dio, es una capacidad especial que Dios te dio, de manera tal que cuando una persona que se ha ordenado el celibato, y esta es mi humilde opinión,
y va y tiene relaciones íntimas, tiene relaciones sexuales con una mujer, evidentemente esa persona no tiene el don de continencia. Fue sometido a aplacar sus deseos y sus necesidades fisiológicas naturales, pero encontró en el camino que no estaba preparado para eso, por una razón sencilla. No tenía esa dotación especial, esa capacidad especial que da el Espíritu Santo de Dios, que se denomina don de continencia, para que quien tiene aquello, precisamente, no necesita estarse, como dicen, capeando el tiro, porque no tiene el deseo, no lo siente. Simple y llanamente, Dios le dio esa facultad de una manera sobrenatural en su naturalidad. Ahora sí, Padre Sergio, usted tuvo 5 novias. ¿Es difícil la vida de celibato para los sacerdotes católicos? Quiero decirle que todo lo bueno siempre cuesta. Si tú quieres tener una buena salud, tienes que tener si quieres llegar a hacer algo en la vida, tienes que estudiar. Todo lo bueno cuesta en la vida, y todos los dones de Dios hay que cuidarlos. Todos ustedes puede ser un hombre de paz, pero puedes perder la paz. No por eso dejas de ser un hombre de paz, porque no eres perfecto. La perfección es algo que se logrará plenamente en el cielo. Lo que sí, volviendo al tema concretamente de los textos de la palabra, el apóstol Pablo yo era que mi hermano pastor Juan Luis lo decía, qué lindo, es un don, es lo que la iglesia, en eso es exactamente igual, a nadie se le exige. Mira que se lo digo de corazón, en la libertad de los hijos de Dios, se lo voy a decir así, desde Sergio Valverde como presbítero, humildemente. Lo tengo como un don maravilloso que hay que cuidarlo, como una matita que tú tienes que regar todos los días. La matita es preciosa, pero si no la riegas se seca. ¿Cómo cuidar el celibato? Es como cómo cuidar, que si fuera casado, cómo cuidar la fidelidad a mi esposa, amando lo que prometí, en las buenas, en las malas, en la pobreza, viendo la raíz y sabiendo yo que en el tanto y cuanto cumpla con aquello seré feliz. Tan tentado soy yo como sacerdote, como pastor, fuera pastor, digamos, evangélico, tuviera yo ese don, sería tan tentado por las que llegan a la iglesia siendo casado, como tan tentado siendo célibe. ¿Por qué? Porque somos humanos, y la naturaleza llama a la naturaleza. Quiero decirles que el hecho de que una persona así con toda naturalidad esté llamado al celibato, no significa que sea castrado, no significa que sea, ¿qué mérito tendría de ese que no tenga deseo? Que no, y que no le gusta, no, sí, o sería, perdón, yo lo digo así muy natural, o sería del otro lado, o sería, querido hermano, de madera, y ni una ni otra, muy humanos, pero consagrados, y vale la pena, es un don que le alegra uno el alma. Yo lo digo, al menos desde mi realidad, se lo digo de corazón. Yo no me podría entender, yo, Sergio Valverde, desde mi pastoral, mire, humildemente, yo no tengo tiempo, pero ni para, perdón que lo diga así, pero ni ir al baño. Mucho menos no podría hacerme cargo. Mire, ya me hubiera divorciado. Sería un escándalo peor. No podría. Hoy duermo aquí, mañana estoy de misión allá. Tengo tantos hijos. Por eso es que dice la palabra, el que deja mujer, al caso cuando le dice a Pedro, los que hemos dejado, Pedro lo dice, Señor, los que hemos dejado, dice, sí, los que han dejado mujer, hijos, tendrán esta vida el 100%. Es mi vida. Dejé la posibilidad de casar. ¿Cómo entender eso? Dejé de amarme en singular a una mujer para poder amar a una gran comunidad. Dejé de amar la posibilidad de tener 1, 4 o 5 niños. Me hubiera encantado ser papá, me hubiera encantado 3, 4 o 5 niños. Y ahora humildemente en Costa Rica estoy a cargo de 48,000 niños en 26 precarios del país. Es dejar amar en singular para hacerlo a plural, al estilo de Jesús, su muy eterno sacerdote que optó por el celibato. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7 vuelve a hablar del tema que el que está casado, y no lo dice de manera peyorativa, inclusive él mismo celebra y dice, mejor, antes de abrazarse no darse el abrazo de paz, del saludo de la selección cuando anote, ¿verdad? ¿verdad? No, abrazarse de quemarse, es mejor entonces casarse, o sea, el que no pueda mejor que se case, ¿verdad? Pero dice, pero el que no mejor que se quede como yo, porque el que está casado, lo dice el apóstol Pablo, no yo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:33 está dividido, tendrá que encargarse primero de las cosas de su familia, porque si no va a ser el candil de la calle, oscuridad de la casa, por derecho. Y también el versículo último es siempre 1 Corintios 7, verso 38, dice el apóstol Pablo, el que se casa con su novia hace bien, pero el que no se casa hace mejor como yo. Ahí está, 1 Corintios 7, 38. Padre, dejando el tema fisiológico, ya se nos acabó el tiempo, pero dejando el tema fisiológico de lado, ¿los sacerdotes se enamoran? De Dios, nos enamoramos de mil cosas. Vamos a ver. Voy a adelantarme a su respuesta.
fuera de Jesucristo se enamoran de una mujer. Porque yo me imagino, como humano debe ser durísimo enamorarse de alguien. Toda criatura, criatura por su propia naturaleza, no hay que sacar al sacerdote del contexto, que es humano, como pastor, como el carpintero, como el agricultor, como el albañil, ¿verdad? Es humano, y como humano nunca se puede generalizar. Uno puede decir, ¿todos los hombres se han enamorado en la vida? ¿Quién sabe? No, pero sí. Unos y otros casos. No. Pues sí, en todo, mire. Debe ser todo. Dificilísimo, además. Sí, como si igualmente alguien puede decir, bueno, y si fuera usted casado, si usted estuviera casado, me casé con Sinforosa del Rosario. Ajá. Ok, padre, y si se enamora de otra siendo casado, el problema sería igual o peor. Mira, esto es una situación, mire, así se lo digo de corazón, tanto para los pastores, que yo los amo. Yo en ese sentido, gracias a Dios, no tengo ningún problema. Amo a los pastores y nos amo. Yo tengo una sola meta. Mira, un único enemigo se llama Satanás, y a ese le doy duro día a día. Pero el único problema grande que tenemos es nuestra fragilidad y debilidad. Tanto los sacerdotes en el celibato como mis hermanos pastores en el matrimonio, continuamente tenemos que luchar, como dice el apóstol San Pablo, contra el aguijón de nuestra fragilidad, nuestra debilidad, que todos estamos inclinados por la naturaleza a la mujer. Y la mujer por naturaleza es preciosa, así dice la palabra. Entonces, el pastor va a luchar por agradar a su Señor en su esposa. Yo voy a luchar a agradar al Señor en mi celibato. Uno y otro vamos a tener esas fragilidades. Uno y otro vamos a tener esas posibilidades de ilusionarnos, de enamorarnos, porque es humano. Ahí es donde verdaderamente la espiritualidad y el poder de Dios, porque solo es un don para que el pastor pueda llevar su matrimonio, como yo mi celibato. Solo Dios nos puede ayudar, si no unos y otros vamos a traicionar al Señor, porque Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Gracias a los tres por estar aquí. Lamento realmente que el tiempo fuera tan corto y ya de una pausa comercial, así que me van a dar el divorcio a mí. Pero Padre Sixto, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto, Randall, gracias a usted, gracias por supuesto también al pastor que está por allá, que omití apuntar el nombre, y entonces... Don Juan Luis Calvo. Don Juan Luis, gracias al pastor Don Juan Luis, y por supuesto a mi hermano en Cristo y en el ministerio sacerdotal, al padre Sergio, también, y a todos los cientos de miles de oyentes que nos han regalado su sintonía en esta tarde. Gracias, Padre Sixto. Juan Luis, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Randall, a usted, a Sergio, que nos conocemos hace tiempito ya, y al Padre Sixto, y a todos los que están en sintonía siempre para servir. Muchas bendiciones. Padre Sergio, muchas gracias. Igualmente agradecidos y unidos en Jesucristo. Son las 2:56, viene, a ver si Glenn me ayuda, Oro y Grana. A las 3 en punto de la tarde viene Oro y Grana. Después a las 4, disculpen, la gripe no afloja. A las 4, de 4 a 6, Pelando el Ojo, y a las 6, transmisión monumental desde Estados Unidos. La selección nacional se enfrenta a la selección de Japón. Feliz tarde. Matices por Radio Monumental.